Eric Burgham participó en la Segunda Guerra Mundial prácticamente desde los primeros días de esta. Cuando tenía 20 años fue llamado a filas y en septiembre de 1939 fue enrolado. Al comienzo participó en la batalla de Noruega y en verano de 1941 fue movilizado hacia el frente oriental a la Unión Soviética. Hasta ahora me sorprende la suerte que tenía al comienzo de la guerra. Durante prácticamente un año yo fui gendarme de campo en la capital de Noruega, en Oslo, y mi trabajo no era nada difícil. Los lugareños estaban conformes con la ocupación nazi. Mi trabajo era prácticamente pasear en la ciudad. Durante esos días frecuentaba cafeterías, así como también en esa época las chicas noruegas sentían una gran admiración por los soldados alemanes, así que a menudo nos invitaban a tomar vino con ellas. En ese tiempo yo era joven, valiente y muy tonto, y no valoraba lo que tenía. A comienzos de 1941 me había dado una borrachera con los lugareños y al día siguiente había llegado tarde a la reunión con mis superiores. Ese día tuve una discusión muy acalorada con estos, ya que consideraba injustas sus decisiones. No puedo negar que ese día perdí un poco la cabeza y hablé de más. Mis superiores escribieron un reporte acerca de mi mala disciplina y como castigo fui enviado como soldado de refuerzo para Polonia. Aquí yo creo que nuevamente tuve suerte, porque en esa época a los soldados indisciplinados se los llevaba a batallones experimentales, una práctica muy común en la Wehrmacht que se supo después de la guerra. Pero en mi caso fue un poco diferente, ya que fui mandado como soldado de reserva para los batallones que iban a luchar al frente. Era comienzos de verano de 1941 y la Wehrmacht ya movilizaba todos sus ejércitos hacia la frontera oriental del Tercer Reich. Para nosotros estaba muy claro que pronto empezaría la guerra contra la Unión Soviética. El 22 de junio de 1941 se nos dio la orden de invadir la Unión Soviética. Nuestro batallón llegó hasta la región de Moscú a finales de otoño de 1941. Después empezaron las heladas y recuerdo que miles de mis camaradas murieron congelados durante ese invierno. Después, para la primavera, tuvimos que retroceder en medio del barro y el fango, ya que la nieve se había derretido y había vuelto los caminos inútiles. Recuerdo que durante unas semanas nuestros batallones estaban acorralados por el Ejército Rojo. En aquellos momentos, en las trincheras, cada uno sobrevivía como pudiera. La camaradería que nosotros teníamos al comienzo de la guerra se había esfumado. Puedo decir que de mi regimiento todos los soldados habíamos perdido la fe en el Führer y en la victoria. Al comienzo de verano de 1942 fuimos enviados en dirección hacia Stalingrado. Conforme nos íbamos acercando a esta ciudad, más y más feroz se hacía la resistencia soviética, mientras que a nosotros nos llegaban cada vez menos refuerzos. Asimismo, para ese momento era algo muy común la falta de comida y de municiones en el frente. Cuando llegamos como batallones de refuerzo para el frente en Stalingrado, estábamos cansados y hambrientos. Para los soldados alemanes en Stalingrado era muy común buscar alimento entre las pertenencias de los muertos. Una vez en la ciudad, tuvimos que acostumbrarnos a un nuevo tipo de guerra, que eran las batallas de casa por casa. Los soviéticos nos llegaban en avalanchas a querernos quitar lo poco que habíamos conquistado el día a día, y en la retaguardia teníamos un enemigo peor que con el que luchábamos, que era nuestra propia gente, oficiales encargados de atrapar desertores. Cualquier soldado alemán que intentase escapar del frente era fusilado por estos oficiales. Ver fusilamientos de desertores era pan de todos los días, y no voy a mentir que en Stalingrado se fusilaron a miles de desertores por nuestros propios soldados. Esta situación me tenía sin cuidado, ya que en ese momento me consideraba un buen soldado. A veces miraba las trincheras del enemigo y me imaginaba que los soldados soviéticos también tenían los mismos cerdos detrás de ellos que les disparaban si alguno intentaba desertar.
y que por capricho del destino ahora tendríamos que matarnos entre nosotros. Recuerdo el primer encuentro cercano con el enemigo. Estábamos inspeccionando una casa cuando de repente yo crucé una puerta y me choqué cara a cara con un bolchevique. Recuerdo que nos quedamos mirándonos fijamente a los ojos a ver quién parpadea. Él parpadeó primero y en ese momento yo volteé mi fusil y fui más rápido en disparar que mi enemigo. Entre camaradas hablábamos de manera abierta y sincera acerca de nuestros miedos y nuestras penurias. En lo demás, debíamos ser muy cautelosos a la hora de hablar y opinar. Una vez, mi camarada Albert se atrevió a contarle toda la verdad de Stalingrado en una carta a su familia. Esta carta no pasó la censura y fue devuelta con una orden de arresto para Albert por derrotismo. Al día siguiente, Albert estaba en la fila de los desertores al frente del pelotón de fusilamiento. A nuestro comandante, por esta razón, y porque nos mandaba todos los días a una muerte segura, le habíamos llamado el carnicero de las ratas. A comienzos de octubre de 1942 empezaron las heladas en Stalingrado. La temperatura bajó a menos 20 grados y otra vez a los soldados de la Wehrmacht nos sorprendió el invierno con ropa de verano. Nuestros equipos de invierno se habían quedado en la retaguardia y no los veríamos nunca más. Nuestras líneas fueron atacadas por millones de soldados rusos, al mismo tiempo que éramos bombardeados por fuego de artillería, bombarderos y fuego de katyushas. Por la radio escuchamos que nos habían rodeado y que estábamos metidos en una trampa mortal. Ese día, los soviéticos nos atacaron con millones de soldados, quedando nosotros encerrados en la bolsa de Stalingrado. Nos quedaron provisiones para unos cuantos días. Después de esto, cada soldado tenía que buscárselas por sí mismo. Solamente después de 2 semanas comenzamos a recibir nuevamente sopa, que era una mezcla de agua con harina y un pedazo de pan. Así como también la temperatura descendía a niveles nunca antes vistos, menos 40 hasta menos 50 grados bajo cero. Y esto sin contar que los ataques de los soviéticos se hacían cada vez más y más feroces. Yo encontré un soldado soviético muerto y le tuve que quitar su ropa de invierno para ponérmela. Los soviéticos atacaban todos los días. Todo Stalingrado estaba lleno de cuerpos, ya sea de alemanes o de soviéticos. Estos estaban tirados en la nieve, algunos sin extremidades, otros por pedazos, y ni siquiera podíamos sepultarlos, ya que era imposible cavar en la tierra congelada. Para no morirnos de hambre, nos comíamos a los caballos. Algunos estaban en descomposición, por eso todos los soldados sufríamos de disentería, diarrea y dolores abdominales muy fuertes, así como también todas nuestras ropas estaban infestadas de piojos y de chinches. Yo creo que esos fueron los momentos más duros en Stalingrado, ya que nadie pensaba ni siquiera en que volvería a Alemania vivo. Todos los soldados, en lo único que nos enfocábamos, era en cómo sobrevivir las próximas horas. Todas las noches escuchábamos la propaganda soviética que nos desmoralizaba y nos invitaba a rendirnos. Cuando se acabó el combustible, tuvimos que hacer volar nuestros tanques para que no se queden con los soviéticos. De día, nosotros luchábamos entre ruinas y de noche nos escondíamos en los sótanos llenos de heridos y enfermos. Un día, en vísperas de Año Nuevo, empezó a sonar un acordeón desde la parte soviética. Esto, al comienzo, hasta a algunos les pareció divertido. Una vez que dejaba de sonar el acordeón, empezaban los bombardeos de artillería soviéticos y alguien moría. Y esto comenzó a repetirse todos los días. Siempre escuchábamos el sonido del acordeón y después de esto empezaban los bombardeos de artillería soviéticos y alguien siempre tenía que morir. Después de los bombardeos, algunas veces el acordeón volvía a seguir tocando y nuevamente empezaban los bombardeos. No podíamos entender lo que decía, pero todos los días alguien moría y todos los días volvíamos a escuchar esta canción. El sonido del acordeón nos llevaba a la locura. Muchos pensábamos que este acordeón estaba maldito y que siempre que lo tocaban moría alguien del otro bando.
Hasta llegó a tal punto que una vez no murió nadie, pero nuestro teniente Pagbel se metió una pistola en la boca y se voló los sesos en delante de todos. Nuestro comandante había dado la orden de que el que trajera el acordeón recibiría la cruz de hierro. Nosotros solamente queríamos ese maldito acordeón. No queríamos ni conquistar la ciudad, ni llegar a Moscú. Era como si todo el destino de la guerra dependiera únicamente de ese acordeón. Y nuevamente el acordeón sonaba, y nuevamente los bombardeos de los soviéticos, y después los gritos de lamento de nuestros camaradas. Así que preparamos una brigada justamente para eliminar a este acordeonista. El día anterior a eso, los soviéticos habían fallado en su intento de arrebatarnos la Casa de la Cultura y contraatacaban con mucha frecuencia, repeliendo nuestros ataques. Esto, sumado al fuego de artillería, hacía que en Stalingrado los soldados se evaporen literalmente. La Casa de la Cultura era un edificio muy importante tanto para nosotros como para los soviéticos, ya que era un mirador excelente para dar coordenadas exactas a la artillería. La ciudad de Stalingrado estaba llena de túneles subterráneos que usaban los soviéticos para aparecer por nuestros flancos o a veces peor por la retaguardia. Recuerdo que se nos dio la orden de limpiar de ibanes todos estos túneles colindantes a la Casa de la Cultura en la que nos habíamos instalado. Esta misión fue toda una epopeya. En lo personal, creo que era imposible peinar todos estos túneles de ibanes, ya que el sistema subterráneo en Stalingrado estaba muy bien desarrollado. Era prácticamente una ciudad debajo de otra, y no podíamos ni siquiera conquistar la ciudad de arriba, y después teníamos que conquistar la ciudad subterránea. Ahora lo pienso y veo que era una locura. Una vez estando dentro de los laberintos de túneles subterráneos, sentías un nerviosismo y estrés al máximo. No sabías cuándo y en qué momento los ibanes iban a atacar. Antes de entrar en cualquier túnel, le tirábamos granadas para evitar choques con soldados del Ejército Rojo. En una de esas, recuerdo que nuestro camarada Rudy aventó una granada dentro de un túnel y al instante nos la arrojaron de vuelta. Recuerdo que todos nos tiramos al suelo, pero Rudy trató de alcanzar la granada para devolvérsela a los ibanes, y esta explotó en su mano, arrancándole el brazo y haciéndolo volar por los aires. Y en ese momento empezó el contraataque soviético. Los ibanes nos disparaban por todas partes, así que tuvimos que buscar refugio. Y no pudimos llevarnos a Rudy con nosotros. Este se quedó tirado en medio del campo de batalla, desangrándose sin un brazo. Cuando Rudy volvió en sí, empezó a gritar desesperadamente que lo habíamos abandonado. Nosotros escuchábamos todo esto y no podíamos hacer nada. Los ibanes contraatacaban con todo lo que tenían. Nuestros cuerpos estaban bien pegados hacia la tierra, ya que no podías levantarte ni un milímetro del suelo, puesto que estábamos en una lluvia de balas y bombas. Los gritos de Rudy se iban apagando poco a poco, y cuando dejó de gritar, escuchamos que un iván comenzó a gritarnos Auf Wiedersehen, Auf Wiedersehen. Nosotros no podíamos creer lo que veíamos. Un iván había tomado el brazo que Rudy había perdido después de la explosión de la granada y lo agitaba en una ventana como si fuera un trapo. Estos ivanes se burlaban de nosotros, y lo peor de todo era que no podíamos castigarles por la salvajada que habían hecho con Rudy. Estábamos bajo un fuego muy intenso y no podíamos ni siquiera asomar la mira para disparar. Esa ocasión tuvimos que retroceder y sobrevivimos de milagro. Hasta ahora recuerdo ese 30 de enero de 1943, todos sucios y enfermos, que apenas podíamos movernos por la falta de alimento que teníamos, cuando escuchamos por la radio el discurso de ese charlatán de Goering. Hasta 1000 años después, a los alemanes se les hará un nudo en la garganta al hablar de Stalingrado. Este discurso fue prácticamente nuestra sentencia de muerte. A estas alturas ya nadie creía ni en la victoria, ni mucho menos en el Führer. Ese discurso fue una burla para todos los que estábamos atrapados en la bolsa de Stalingrado.
Los soldados alemanes que murieron en Stalingrado no tuvieron ninguna muerte heroica. Lo que hubo fue un genocidio. Al menos nosotros teníamos la suerte de estar entre las ruinas. Los que luchaban en las trincheras a los alrededores de Stalingrado la pasaron peor. Todos los días veíamos cómo llegaban nuestros camaradas gateando con las extremidades gangrenadas por el frío, para únicamente morir con nosotros. Los soviéticos nos botaban panfletos de propaganda, en donde se nos exigía que nos rindiéramos, que para nosotros habrá comida, un lugar caliente, mujeres hermosas, y después se nos devolvería a Alemania. El general Paulus prohibía la rendición de todo el sexto ejército, y mandaba seguir luchando contra los soviéticos prácticamente a muertos vivientes. Y siendo sincero, hasta en esas circunstancias nadie pensaba en una rendición, ya que sabíamos que lo que nos esperaba en los soviéticos era mucho peor que quedarnos en las ruinas de Stalingrado. Al final morían miles de camaradas nuestros cada día. Estábamos enfermos, hambrientos y congelados. Los heridos simplemente agonizaban y morían. Ya no había ni médicos ni fuerza para sacar a los muertos. Nuestro comandante, al que le habíamos puesto el carnicero de las ratas, estaba parado en los rieles con la cabeza descubierta, esperando ser presa de algún francotirador. Otros de mis camaradas se metían un cañón en la boca y se suicidaban. El 31 de enero de 1943, los soviéticos llegaron a nuestras posiciones y nosotros depusimos las armas. Nos sacaron y nos hicieron desfilar en la plaza central de Stalingrado, y ahí vi cómo los soviéticos se llevaban al general Paulus, ese mismo Paulus que nos obligaba a no rendirnos y a aguantar hasta la muerte. Los soviéticos nos metieron a un tren para animales en donde apenas cabíamos, 100 personas por vagón. Durante el trayecto no nos dieron ni de comer ni de beber. Nosotros veíamos por las rendijas de las puertas, cuando llegábamos a las estaciones de trenes, cómo se llenaban estos con agua, y nosotros muriéndonos literalmente de sed. Y empezamos a morir. Al comienzo, a los muertos los poníamos en medio del vagón. Después ya nadie podía moverse y simplemente moríamos en nuestros lugares. Los muertos empezaron a descomponerse y algunos camaradas se rebajaron al canibalismo para sobrevivir. Y después de 22 días de viaje, llegamos a Uzbekistán. De nuestro vagón sobrevivimos solamente 6 personas, 6 de 100 personas. Habían vagones en donde no había sobrevivido absolutamente nadie. En el campo de prisioneros nos obligaban a trabajar 14, 16 y hasta 18 horas al día. Estábamos muy mal alimentados y todos estábamos enfermos de malaria, disentería y tifus. Desde los meses de febrero a mayo, de los 6.000 prisioneros alemanes que fueron llevados en los trenes de la muerte, sobrevivieron solamente 1.200. En mayo me trasladaron hacia el campo de trabajos forzados en los Urales. Yo llegué a pesar 44 kilogramos. En agosto de 1945 tuve suerte. Una doctora me firmó un documento en donde decía que por la inanición yo ya no podía seguir trabajando, así que podía volver a Alemania. De vuelta a mi ciudad, a Dresden, me enteré que toda mi familia había muerto en los bombardeos. Yo había sobrevivido la guerra, Stalingrado, los campos de trabajo de Stalin, y ahora estaba completamente solo en una ciudad devastada por los bombardeos, en un país ocupado por los soviéticos. Y durante más de 50 años, para mí fue un tabú hablar sobre la guerra, y hasta ahora me sigo reuniendo con los soldados que igual que yo sobrevivieron Stalingrado. Para Alemania, el peor error fue haber invadido la Unión Soviética. Hitler y sus generales ni siquiera aprendieron las lecciones que les había dejado Napoleón. Los soldados alemanes no obtuvimos ninguna gloria en Rusia. La mayoría recibieron la muerte, otros recibimos vergüenza y sufrimiento. Yo, 6 años fui soldado en la guerra. A veces miro a los jóvenes de ahora con recelo, ya que pueden caminar libremente y disfrutar de su juventud.
Yo a su edad viví un infierno, el infierno de Stalingrado. Erich Burkhardt tenía 26 años cuando volvió a Alemania. Los mejores años de su juventud la pasó en las trincheras en la Unión Soviética y no vio más que muerte y destrucción. Si esta historia te ha gustado, coméntala y compártela. Así como también no te olvides de inscribirte en este canal y darle a la campanita. Yo soy Alex Tar y esta ha sido otra historia real del Frente Oriental en la Segunda Guerra Mundial.